saludos. Hoy conversaremos sobre el cementerio civil. Muchos pensarán que estoy hablando de este cementerio, un cementerio del siglo XIX. Pero me estoy refiriendo a un proyecto de cementerio también del siglo XIX que se extendió ya entrado el siglo XX y que estuvo allá, en esa área. Y tiene una historia y tiene un origen. Fíjense, frente a este cementerio, otro cementerio. Eso parece una cosa poco lógica y muchas personas dirán, ¿cuál es la causa? ¿Por qué un cementerio frente a otro? ¿A qué se debe? Bueno, la causa es simple, sin embargo los antecedentes son complejos. En el año 1893 fallece Miguel Ruber. Había sido un importante político, un importante hombre de negocios en Santo Espíritu, vinculado a la política, opuesto al clero, libre pensador, masón. Tenía todos los requisitos para no ser bien visto por la iglesia en ese territorio. Fallece y el entierro sale debajo de una llovizna de diciembre, desde su casa, allá en la calle Ángel Honorato. Sale buscando toda la comitiva este cementerio. Y cuando llegan a este cementerio, se percatan entonces de que no estaba autorizado ese hombre a ser sepultado aquí. ¿Qué pasaba entonces? Sencillamente, una disposición del cura de Santo Espíritu, el padre Noya, espirituano además, prohibía que en este lugar se enterrara a ese hombre. Bueno, todos los requisitos a los que me refería antes justificaban entonces por qué no podía ser enterrado en este lugar. Pero ya estaba aquí. ¿Qué se iba a hacer con ese hombre entonces? Toda la comitiva estaba aquí. Entonces todo fue aprovechado a favor de eso. El discurso de políticos, el discurso de amigos, el discurso de tantas personas que entonces decidieron que la muerte y el entierro de Miguel Ruber fuera sencillamente aprovechado, bien aprovechado para justificar toda una serie de intereses. Y de aquí se fueron entonces allá, donde hubo una práctica anterior. Eso era un terreno de ejido, era un potrero del ayuntamiento. Y allí, entonces, hacia allí se llevó el cadáver de Miguel Ruber y allí se enterró. Y allí entonces encontraron, y digo que era una práctica, porque allí encontraron también el cuerpo de un fotógrafo que también fue político y que también fue opuesto a muchas cosas, se llamó Eligio José de Castro. Y allí lo enterraron, antes, en el año 1888, 5 años después, entierran a Miguel Ruber. Pero todo aquello creó y levantó en Santo Espíritu una atmósfera extraordinaria. ¿Qué hacer entonces? ¿Cómo aprovechar ese asunto? Y surge la idea de levantar en ese lugar un cementerio civil para que las personas que no fueran autorizadas a ser enterradas en este cementerio fueran enterradas entonces en aquel. Y hubo campañas de todo tipo, campañas políticas, campañas comerciales, búsqueda de donaciones. Incluso las principales compañías teatrales que pasaban por aquí, por esta ciudad, dejaban en depósito un dinero a favor de poder construir ese cementerio civil. Y se construyó a partir de aquel momento un muro que separaba y que marcaba la intención del cementerio. Y se le encargó a Bernardo Orri de Trinidad, se le encargó el proyecto, el plano de lo que debía ser ese cementerio civil. Las personas que hemos tenido acceso a ese plano nos asombramos realmente de la voluntad neoclásica que tuvo este hombre, un cementerio verdaderamente hermoso que competía con cualquier cementerio en el país. Pero comenzó entonces a suceder lo que ha sucedido siempre. Hubo donaciones, hubo intenciones, pero allí no se podía levantar el cementerio porque faltaba dinero. Y hubo acciones de todo tipo. Y pasaba el tiempo y no se levantaba el cementerio. Y todos los años hubo una consecuente actitud de muchas personas por levantar el cementerio civil.
pero no hubo posibilidades de que esto se constituyera. Mientras tanto, aquí se seguía enterrando a la gente. Y naturalmente el que me lea y escuche sabe que hay algo que lo puede asombrar. Bueno, y durante tanto tiempo, ¿qué sucedía allí, en esa área del cementerio civil? Se siguieron enterrando personas como Miguel Rubet y como el hijo José de Castro. ¿Y los otros qué? Bueno, la vida dice que hay un poco de actitud caprichosa, hay un poco de actitud arbitraria en muchas personas. Y esta decisión parece haber sido eso. Porque lo que sí está claro es que aquí, en este cementerio, se siguieron enterrando personas que eran incluso opuestas al pensamiento de la iglesia, que eran masones, que eran tantas cosas, como los que habían sido sepultados forzosamente allá, en lo que hoy consideramos en la memoria como cementerio civil, porque sencillamente fue en la memoria. El cementerio civil nunca tuvo la capacidad de ser levantado. No se levantó el cementerio civil. Y pasó el tiempo, y estoy hablando ya del año 1936, en que había un proyecto de preparación del balneario de Santo Espíritu allá. Entonces comenzaron a faltar los materiales para el balneario allá, al sur de la ciudad. Y los materiales que entonces fueron acopiados para el cementerio civil, que debía estar allá, poco a poco se fueron trasladando para el área del balneario. Era el gobierno de Eloy Jiménez, alcalde espirituano. Poco a poco se fue diluyendo la idea del cementerio. Poco a poco se fue perdiendo la voluntad constructiva de ese espacio. También se fue ganando en una pérdida de la intransigencia de políticos o de la iglesia. Y entonces aquello que surgió como una explosión política de entonces fue sencillamente un sueño, una aspiración, el recuerdo de tantos, y quedó allí. Pero está en la memoria porque fue un suceso importante para no olvidar, porque está precisamente en nuestra memoria.